Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo automatizar una tarea que debemos realizar periódicamente. Como ejemplo vamos a tomar un control de horarios y ausencias del personal, con el que intentaremos construir un reporte que nos indique por mes los distintos empleados que tenemos, las horas que han realizado, conforme a lo que diga el sistema de fichaje que tiene establecida la empresa, las horas previstas en función de la jornada laboral pactada y la diferencia que hay entre unas y otras. Al mismo tiempo y también por mes podremos ver las personas que están de vacaciones, que han estado ausentes como consecuencia de vacaciones, de una baja, visitas que han estado fuera de la oficina durante un determinado periodo de tiempo, viajes o desplazamientos que han estado fuera de la oficina más de un día, retribuciones, permisos retribuidos o permisos no retribuidos. Y terminaremos nuestro reporte con un calendario del año en la que podremos seleccionar el nombre de uno de los empleados, una de las personas, el tipo de ausencia y nos indicará y nos marcará gráficamente qué días es los que han estado ausentes por ese concepto. Para ello, los datos que vamos a utilizar será, por una parte, tenemos aquí la jornada laboral que hemos conformado para todo el año teniendo en cuenta el calendario laboral del 2021. La jornada habitual, que de lunes a viernes al jueves es de 8 horas y el viernes solamente de 6. Y contemplamos un periodo de jornada intensiva del 15 de julio al 15 de septiembre, cuyo horario será de 8 a 3 y la jornada será de 7 horas. Por otra parte, en esta otra pestaña tenemos la tabla de ausencias, en la que para cada uno de los trabajadores se indican los días que van a estar ausentes, bien por vacaciones, bien por baja, bien por visitas o bien por viajes que han comunicado que se van a realizar. Y la tabla de empleados. Esta es una información que hemos manejado nosotros y ahora tenemos que contrastarla con la información que nos genera el sistema informático de nuestra empresa a través de los tornos o de los códigos de fichaje que tienen implementados. Eso lo tendremos en otra hoja, que es esta, es la correspondiente al mes de enero, que mensualmente nos genera el sistema informático y que nosotros traemos y contrastamos. Donde tenemos la fecha, la hora de entrada y la hora de salida, el torno por el que ha entrado, el 1, el 2 o el 3, podría ser la puerta, y la tarjeta, que es el número o el código del trabajador. La idea es combinar estas cuatro tablas para poder realizar el reporte. Vale, vamos a cerrar esta hoja, la de enero 2021, y vamos a trabajar en la de el control horario. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es traer los datos de enero 2021 que tenemos guardados en una carpeta. ¿Vale? Y vamos a traer los datos de la carpeta porque una vez hagamos este trabajo para el mes de enero, para el resto de meses sea tan sencillo y tan fácil como simplemente incorporar a esa carpeta los datos de cada uno de los meses y automáticamente se actualizará todo. Entonces vamos a decirle obtener datos desde un archivo, pero marcamos desde una carpeta, buscamos el origen, yo lo tengo aquí en el escritorio, control horario, la carpeta fichajes, ¿vale? Que es la que quiero traer, le decimos abrir, transformar datos, hacemos una serie de modificaciones, seleccionamos las dos primeras columnas y eliminamos el resto de columnas, quitar otras columnas, le vamos a agregar una columna nueva para que nos abra el contenido de los datos de ese fichero, agregar columna, columna personalizada, escribimos la función Excel Workbook, abrimos paréntesis, queremos el contenido, le damos a aceptar, la tabla esta la podemos eliminar ya, la columna, perdón,
y desplegamos esta que pone tablet. Aceptar. Tenemos aquí todos los datos y queremos simplemente los datos que aparezcan en la hoja. Hacemos un pequeño filtro aquí. Solamente queremos seleccionar Sheet. Bueno. Quitamos estas columnas, que ya no nos hacen falta. Desplegamos Data. Ya tenemos aquí todos los datos. Estas dos primeras columnas tampoco nos sirven. Eliminamos. Los títulos, los encabezados de nuestra hoja los vamos a poner como encabezados aquí, que no aparezcan como columna 1 o columna 2. Entonces, inicio, utilizar la primera fila como encabezado. Para evitar errores posteriores, en la columna fecha, botón derecho, y le decimos quitar errores. Y ahora vamos a hacer una serie de modificaciones que nosotros necesitamos para hacer nuestros cálculos. En cuanto a la hora, vamos a cambiarle el formato y tendrá que ser un formato de hora. Pero para hacer nosotros cálculos de sumas y restas, lo que vamos a necesitar es que esté en formato numérico. Entonces, después de hacer el formato, cambiarlo a horas, ahora vamos a cambiarlo a número decimal. Y le decimos añadir un nuevo paso. No queremos que directamente nos lo pase a número, ¿vale? Añadir un nuevo paso. Y ahora vamos a hacer una serie de pasos previos, ¿vale? Vamos a agregar una columna nueva, columna personalizada, en la que quiero que me calcule el campo hora, ¿vale? Que me lo multiplique por 24, le doy a aceptar. Del mismo modo, voy a hacer lo mismo, pero que en vez de multiplicarlo por 24, me lo multiplica por menos 24. Hora por menos 24. Aceptar. Y ahora voy a crear la última columna, que es la columna diferencia, ¿vale? Que va a ser una columna condicional, en la que le voy a decir, bueno, el nombre, aquí sí le voy a poner nombre, diferencia, ¿vale? El nombre de la columna, quiero que si en la columna tipo pone entrada, quiero que me ponga el número pero con signo negativo, o sea, lo que tengo en la columna personalizado. Le digo, selecciono una columna y digo personalizado 1. En caso contrario, o sea, que si se trata de una salida, me ponga el mismo dato pero con signo positivo. Y eso lo tengo en la columna personalizado. Le doy a aceptar y ya tengo las diferencias. Estas dos columnas las elimino, o sea, selecciono el botón derecho, quitar columnas, y ahí está. Lo que le voy a hacer es que le voy a decir que me ponga con formato de número para después poder trabajar con tablas dinámicas. Inicio, tipo de dato cualquiera, no, quiero que sea un número decimal. Ya lo tenemos, le vamos a decir guardar, pero en vez de cerrar y cargar en. O sea, no quiero que me descargue esa tabla en esta hoja, simplemente tener una conexión permanente a esos datos. Quiero crear una conexión y quiero agregarlas al modelo de datos. Le doy a aceptar. Y ya se han cargado las 3420 filas del fichero enero 2021. Vale. Ahora tengo que incorporar al modelo de datos las tablas que hemos comentado antes. Entonces, pongo el pivot, hago clic en la tabla de empleados, agregar al modelo de datos, ya tengo la de fichaje, ya tengo la de empleados que se llama personal, vuelvo a Excel, quiero la de ausencias, agregarlas también, y quiero la de jornada laboral,
también agregarla. Vale. A estas 4 tablas, tanto la de personal, la de fichaje como ausencias y jornadas, tienen fechas, ¿vale? Y quiero que estén unidas en una única fecha, con lo cual voy a generar un calendario. Entonces, pestaña diseñar dentro de Power Pivot, tabla de fechas, nuevo. Tenemos aquí ya creado el calendario, pero fijaros que empieza en el año 2000. Entonces, como vamos a trabajar en el año 2021, vamos a cambiarle el rango, actualizar rango, queremos para el año 2021. Aceptar. Ahora que ya tenemos las 5 tablas, vamos a relacionarlas. Para poder hacer operaciones entre datos que tenemos en tablas distintas. Por una parte tenemos el calendario, personal, fichaje, ausencias y jornada. Vale. Las fechas. En jornada, este que pone día, lo relacionamos con el campo date de la tabla calendario que hemos creado. Fijaros que aquí la fecha está solamente una vez y aquí puede estar más de una vez. En fichaje exactamente lo mismo. En ausencias, ¿vale? Y después tanto en fichaje como en ausencias el trabajador viene dado por un código que en fichaje se llama tarjeta, lo relacionamos, y en ausencias se llama trabajador. Ya tenemos las relaciones, guardamos, cerramos y ya podemos empezar a trabajar. Entonces, por una parte vamos a trabajar en las tablas dinámicas que vamos a hacer los cálculos previos y aquí es donde presentaremos nuestro reporte. La primera tabla dinámica que vamos a hacer es las de horas fichadas, ¿de acuerdo? Entonces, insertar, y lo queremos por trabajador, obviamente. Tabla dinámica, vamos a usar el modelo de datos. Aquí nos aparecen todas las tablas que nosotros tenemos en nuestro modelo de datos y queremos dentro de personal la que dice apellidos y nombre. Vale. Ahora queremos calcular las horas totales. Vale. Vamos a ponerle las horas totales que dice la tabla de fichaje. ¿Vale? Entonces le vamos a dar, vamos a Power Pivot, vamos a hacer un cálculo, nueva medida y vamos a poner horas fichadas. Horas según sistema de fichaje de la empresa. Sum, y dentro de la tabla fichaje queremos la que pone diferencia, que es la que hemos calculado. Cerramos paréntesis, comprobar fórmula, no hay errores, un número decimal, aceptar. ¿Vale? Y aquí tenemos las horas que se han fichado según los cronómetros de entrada y salida por cada uno de los trabajadores en el mes de enero, porque solamente tenemos los números del mes de enero. ¿Vale? Ahora tendríamos que utilizar o buscar las horas teóricas, ¿vale? Cuáles son las que se tendrían que haber trabajado. Hacemos un nuevo cálculo, medidas, nueva medida. Eso lo tenemos en la tabla de jornadas, horas previstas. Horas pactadas, vamos a llamar, porque las previstas sabemos que serían otras, ¿vale? Horas según calendario laboral pactado. Vale. Queremos sumar,
jornada, las de horas jornada. Cerramos paréntesis, comprobamos que no haya un error en la fórmula, número decimal, aceptar. Vale. Claro, nos aparece en 1875 porque el calendario laboral lo tenemos de todo el año, pero las horas fichadas solamente son las del mes de enero. Entonces, para empezar a ver que los números coinciden, dentro de la tabla pinchamos aquí en análisis de tabla dinámica y le vamos a insertar una segmentación de datos. Vale. Y la segmentación de datos dentro del campo calendario queremos el mes. Marcamos aceptar. Entonces aquí me aparecen todos los meses, pero si yo marco solamente enero, veis que para enero eran 138 horas pactadas cuando ha fichado 115 Álvarez Bellido José. Vale. Las previstas, ¿cuáles serían las horas previstas? Pues por una parte, las horas previstas serían las horas de la jornada laboral, que ya las tenemos, las pactadas, menos las horas que ha estado ausente. Entonces vamos a calcular primero las horas ausentes. Horas ausentes, ¿vale? Horas justificadas fuera de la oficina, que será la suma de la tabla ausencias, donde pone el total. Cerramos paréntesis, comprobamos, número, aceptar, y estas son las horas que han estado ausentes. Entonces, las horas previstas, teniendo en cuenta lo que da la jornada, menos las horas ausentes, ¿cuáles serían? Vamos a hacer un nuevo cálculo. Horas previstas que serán las horas pactadas menos las horas ausentes. Entonces las previstas son 116. Entonces lo que tenemos que calcular es la diferencia entre las horas fichadas y las horas previstas. Entonces una nueva fórmula. Defecto o exceso, que serán horas fichadas menos horas previstas. Comprobamos la fórmula, número, aceptar y ya tenemos el exceso o defecto. Vamos a ordenarlas en función de las horas de más o menos, más opciones de ordenación, descendiente y en función de lo que ponga defecto o exceso. Aceptar. Y ya tendríamos nuestra tabla con los 53 trabajadores que nosotros tenemos aquí previstos en este ejercicio. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a poner aquí. En apellidos y necesitamos las realizadas, las previstas y las diferencias. ¿Vale? Las realizadas que son estas, las previstas que son estas y la diferencia. Con lo cual la de horas pactadas y horas ausentes puedo quitarlas, que no me afecta para nada. Entonces, venimos aquí y en primer lugar que nos aparezcan los trabajadores. No quiero que me aparezcan los 53, quiero que me aparezcan 12. Entonces, para traérmelo lo que voy a utilizar es la función de ref. Venimos a tablas dinámicas, nos situamos en la celda de etiquetas de fila, digo que quiero bajar una fila, no quiero cambiarme de columna, punto y coma, quiero que me traiga 12 registros de una columna. Le doy a aceptar y ya tengo los 12 registros. Vale. Aquí en realizadas, lo mismo, igual, de ref, quiero los datos de esta tabla dinámica, me pongo aquí en horas fichadas, quiero que baje una fila
no quiero cambiar de columna, pero a la hora de traerme datos quiero que me traiga 12 registros, pero de 3 columnas, de las horas realizadas, las previstas o el defecto. 3, cierro paréntesis, vale. Pero claro, aquí solamente me estoy trayendo 12 registros cuando tengo 53 empleados. Vale, pues vamos a utilizar una barra de desplazamiento que dibujamos aquí. ¿Vale? Le vamos a dar formato de control y le vamos a decir, en primer lugar, el valor mínimo el 1. El valor máximo son 53, pero como ya tenemos 12 registros, vamos a ponerle 41. De 1 en 1 y cada vez cambio de página en 12. Vincular con la celda. Entonces, cada vez que yo hago un clic aquí, esto va a generar un número que quiero que aparezca en esta celda de 1. Vamos a aceptar. Bueno, de forma que cuando yo haga un clic aquí, veis, este número me va a ir cambiando. Claro, pero este listado no me cambia. ¿Por qué? Porque tengo que vincularlo. Fijaros que en la función de ref yo le decía que me bajase una fila. No quiero que me baje una fila, quiero que me baje tantas filas como aparezca en este número de aquí. Vale, voy a hacer una cosa que no he hecho. Lo he dicho pero no lo he hecho. Formato de control, valor mínimo, el 1. Aceptar. Vale. Entonces, aquí en deref este 1, en vez de que sea 1 siempre, tiene que bajar el dato que pone aquí. Dejamos fijo. Y en esta exactamente lo mismo. Suprimir. Dejamos fijo. Fn F4. Y de forma que si yo le doy un clic, fijaros en flechina que cada vez que sube, cada un clic va subiendo de uno en uno, va apareciendo un nuevo registro. En cambio, si lo que hago es no pinchar en las flechitas, sino en la tabla, en la barra, en Guida no será el último que tenía, me pasa ya directamente a España, me pasa a los 12 siguientes, ¿vale? Con lo cual aquí voy teniendo ya esa información. La siguiente información que vamos a utilizar es el tipo de ausencias. Quiero que me aparezca aquí la relación de personas que han estado ausentes en el mes indicado. Para ello tenemos que construir otra tabla dinámica, que la vamos a construir aquí. Tabla dinámica, insertar, tabla dinámica, usar el modelo de datos, aceptar. Queremos del campo personal, vale, apellidos y nombre, y queremos de la tabla ausencias el concepto, que me lo ponga aquí. Y le voy a decir que aquí me ponga el total, pero simplemente que me lo cuente. ¿Vale? Contar. Y de esa forma me diría los días que ha estado de IT, de vacaciones o lo que sea. Esta tabla todavía no está unida o segmentada por la tabla del segmento de meses, ¿vale? Con lo cual me está ofreciendo la información de todo el año, ¿vale? Porque aquí en vacaciones tiene ya las vacaciones que ha solicitado, las haya disfrutado o no. Entonces vamos a segmentar o vamos a unir esta tabla que cambie conforme nosotros elijamos el mes, condiciones de filtro, y le decimos que con este, que es la de meses. Entonces ahora solamente me aparece la información del mes. Vamos a darle el diseño de esta tabla, vamos a cambiarlo por una parte. Totales generales no quiero. El diseño de informe tabular. Voy a decirle que repetir también todos los elementos para todas las etiquetas
y voy a quitar el botoncito este. Entonces botón derecho, opciones de tabla dinámica, mostrar y desmarco, mostrar botones para expandir y contraer, aceptar y ya tenemos nuestra tabla. Vale. Entonces aquí para ver los datos de las personas voy a utilizar la función filtrar. Filtrar. ¿Vale? ¿Y qué es lo que quiero filtrar? Quiero filtrar de esta tabla de aquí, que en este momento me coge solamente 7 porque estoy en el mes de enero, pero podría tener más. Claro, lo máximo que voy a tener son 53. ¿Vale? Entonces vamos a coger 53, o al menos 53, vale, 55 filas. Lo dejamos fijo. Fn, F4. Punto y coma. El criterio. Pues el criterio va a ser, volvemos aquí a la tabla dinámica, este de aquí, hasta 58 otra vez, 58. Y lo dejamos fijo. Fn, F4. Lo ponemos entre paréntesis y de todas esas queremos solamente la que me muestra aquellas que ponga vacaciones, que es el dato que tengo en esta celda de aquí. Vale, punto y coma. Y en el caso de que no existan datos, que no deje en blanco. Cierro, paréntesis, y ya tengo las personas que están de vacaciones en el mes de enero. Vamos a llevarnos el segmentador de datos al reporte, control X, control B, lo traemos aquí. Vamos a darle formato, 2 columnas, así, vamos a reducir el alto y ya tenemos esto. Vale, ahora cogemos esta fórmula y la copiamos para IT, la copiamos para visitas, la copiamos para viajes, la copiamos para permisos retribuidos y la copiamos para permisos no retribuidos. ¿Vale? Entonces esta parte ya la tendríamos. Por una parte los trabajadores por las horas que han fichado, las que tenía que haber fichado y las reales o la diferencia que hay entre unas y otras, mejor dicho. Vamos a continuar con nuestro reporte y lo que vamos a crear aquí es este calendario que nos indique los días que ha estado de vacaciones, que ha estado por IT, que ha estado fuera de visita. Entonces lo primero es poner aquí el nombre, ¿vale? Entonces vamos a crear una lista inteligente que nos permita crear nombres, ¿vale? Entonces nos vamos a la hoja de empleados, ¿vale? Y vamos a utilizar la siguiente función. Por una parte, vamos a ver, yo por ejemplo lo que quisiera es que empezar a escribir y que me apareciesen ya los nombres, ¿vale? Entonces, función hallar. Hallar. Quiero encontrar este dato dentro de esta columna, ¿vale? En aquellas columnas, en aquellas celdas que aparezca esta combinación de letras, me aparecerá un 1, en las que no me aparece la palabra valor, ¿vale? Pues vuelvo aquí y lo que quiero es que eso me lo convierta en valor, en verdadero o falso. Entonces digo, es número, abro paréntesis, cierro paréntesis, y en el caso de que exista esa combinación, me aparece la palabra verdadero. Vale. Luego voy a ponerme otra fórmula, y ahora lo que quiero es filtrar. Quiero filtrar. Vale. De esta tabla, a ver, filtrar, paréntesis, seleccionamos esta columna, todas aquellas en las que ponga verdadero, que es lo que ya había hecho con la función número y hallar. En caso contrario, que ponga no existe registro. Comillas, cierro paréntesis
y ya las tengo, ¿vale? Si quiero que me aparezcan ordenadas alfabéticamente, le doy. No hace falta porque aquí ya aparecen ordenadas, pero por si acaso cambiásemos el orden de la tabla, ordenar, abro paréntesis y me voy al final de la función y lo cierro. Lo escribí mal, ordenar. Vale. Entonces, aquí lo que quiero es una lista desplegable. Me vengo a datos y le voy a decir validación de datos. Quiero una lista y esa lista me vengo a la tabla de empleados. En la celda donde he puesto la fórmula, la marco y le añado el símbolo almohadilla. ¿Para qué? Porque en este momento, con esta combinación de letras, tiene dos registros, pero si tuviese más, que me los coja todo. O sea, que esta lista se alargue o se acorte en función de el filtrado que realizo. El mensaje de error le voy a decir que no me lo muestre y aceptar. Vale. Entonces, aquí ahora de momento me aparecen las dos que tengo yo escritas, perdón, aquí en empleados, ¿vale? Pero claro, yo lo que quiero es escribir aquí, no tener que ir allí, escribir y volver a esta página. Entonces yo empiezo a escribir San, no me cambia, ¿por qué? Porque todo el filtrado se está haciendo en función de esta celda de aquí. Bueno, pues esta celda de aquí, yo lo que necesito es que en vez de cogerme el dato de esta celda de I2, me lo coja de lo que yo escriba en la celda J3. ¿Vale? Entonces, yo escribo San y ya me aparece Gil Ballester Susana, Guzmán Sandra, Martínez. Vale, entonces ya podría elegir. No tengo que leerme los 53. Entonces elijo Martínez Sandra. Vamos a coger Guzmán San Guzmán, que es una que me aparece ya aquí. ¿Vale? En cuanto al tipo de ausencia, pues vamos a generar otra lista que nos indique estos datos. ¿Vale? Entonces, validación de datos, configuración, una lista y los componentes de estas listas serán vacaciones, punto y coma, IT, visitas, punto y coma, viaje, punto y coma, retribuidos, punto y coma, y P no retribuidos. ¿Vale? Vamos a aceptar y elegimos, y ahora ya tenemos aquí nuestro listado y cogemos vacaciones o el que nosotros queramos. Vale. Ahora lo que nosotros necesitamos es que aquí nos aparezcan las fechas. ¿Vale? Voy a hacer esto de momento, aumentarle el tamaño y luego lo volveremos a ajustar. Ancho de columna, vamos a ponerle 10. Vale. ¿Y la fecha qué será? Igual. Fecha. Por una parte, el año, que lo tenemos aquí arriba. Vamos a dejarlo fijo. Por lo que respecta al mes, tiene que ser el mes 1, el mes 2. Pues bueno, eso lo vamos a hacer con la función coincidir. Coincidir. Abrimos paréntesis. Buscamos este dato. Para poder copiar y arrastrar hacia la derecha vamos a dejar fija la columna. Tenemos que buscar ese dato en esta columna de aquí, que vamos a dejar fija. Y queremos que la coincidencia sea exacta. Entonces, cuando encuentre enero, como está en la posición 1, me dirá 1, como cuando encuentre febrero, como está en la posición 2, me dirá que es 2, así hasta diciembre. ¿Vale? Con eso ya tenemos el mes y el día será este de aquí arriba. Vale. Para poder
copiar luego hacia abajo, necesito dejar fija la fila. Intro. Vamos a darle color blanco para que se vea. Ya tenemos 1 de enero, ¿vale? Hasta, seguimos, 31 de enero. Vale. Pero ¿qué pasa cuando bajamos aquí a febrero? Porque claro, cuando le digo marzo, el 29, ya me pasa al mes siguiente, ¿vale? Entonces, para evitar eso, voy a hacer la siguiente función. Le voy a decir que si el mes de esta fecha que hemos calculado es distinto al mes que tendría que ser, en la primera línea el 1, en la primera línea el 2, volvemos a utilizar la función coincidir. Coincidir este dato que dejamos fijo, punto y coma. En este rango que dejamos fijo, coincidencia exacta. Si es distinto, que no ponga nada, lo deje en blanco. Y en caso contrario, que me calcule la fecha tal y como la tenemos aquí. Intro. Ya tenemos, hacemos los 31 días. Ya dejamos. Y fijaros que el mes que termina en 30, en febrero termina en 28 y no tengo completados esos datos. Vale. Ahora, lo que tenemos que hacer es que tenemos que, en función de la persona que ponga aquí y el dato que ponga aquí, el tipo de ausencia, hacer un filtro. Vale. Eso lo tendremos para que nos marquen los días. Entonces, eso lo tendremos aquí en vacaciones, ¿vale? Pero en vacaciones, fijaros que no tengo el dato del trabajador, tengo el dato de su código, ¿vale? Entonces, aquí vamos a añadirle, bueno, ya está añadida esta fórmula, ¿vale? Para que me busque este dato y que me traiga su código, ¿vale? Para luego lo volvemos a ocultar, ¿vale? Ya tenemos esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, y con la función filtra que tenemos aquí, ¿vale? Que me está diciendo, filtrame las fechas, dime qué fechas, siempre y cuando se cumpla esta condición. 1, que el código del trabajador sea este que tengo aquí, y es este asterisco, que el tipo de ausencia sea el que indica en esta fórmula de aquí, en este caso vacaciones, ¿vale? Entonces eso, ya tengo aquí el listado de los días que de vacaciones el trabajador, la trabajadora en este caso, Sandra, ¿vale? Este código ha solicitado. Vale, pues ahora vamos a utilizar un formato condicional. Seleccionamos todo el rango, formato condicional, nueva regla, utilizamos una y le vamos a decir igual, coincidir. Si la fecha que marca en esta celda, que no vamos a dejarla fija, ¿no? Si ese dato lo buscamos en todo este listado, marcamos en la primera celda donde tenemos la fórmula y le añadimos el símbolo almohadilla para que se ajuste automáticamente. Coincidencia exacta. Si ese es mayor que 1, mayor que 0, eso quiere decir que encuentra un resultado positivo, le vamos a dar un formato. Y el formato que le vamos a dar es que la fuente sea de este color y el relleno sea también de ese color. Aceptar, aceptar, y ya tenemos aquí que estos son los días que esta persona ha solicitado. Vale. Entonces, vamos a coger todos estos datos, le vamos a dar color igual que el del fondo para que desaparezcan y vamos a ajustar el tamaño.
estábamos trabajando con 2,29. Aceptar. Vale. Y aquí ya tendríamos los días que ha estado de vacaciones. Estos son los días que ha solicitado de vacaciones. Si ponemos visitas, lo que nos indica es el día que ha estado de visita. Si buscamos a Vivancos, abrimos el desplegable, Vivancos, ¿vale? Visitas no ha estado, pero vamos a ver si ha estado de viaje. Ha estado el 25 y el 26 y las vacaciones que ha solicitado son todos estos días, ¿vale? Pero esto solo lo tenemos para el mes de enero, pero todo este trabajo, que habrá costado más o menos tiempo, a partir de ahora es automático. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es cargar en la carpeta de fichajes los datos del mes de marzo, de febrero, de abril, etc. Entonces es tan sencillo como venimos a nuestra carpeta control horarios y los datos de febrero los incorporamos a la carpeta fichaje, los de marzo los incorporamos a la carpeta de fichaje. Como los datos de enero, febrero y marzo nos los da exactamente igual nuestra aplicación informática, o sea, tiene las mismas columnas, la misma disposición de datos, no hay ningún problema, no tenemos que hacer ninguna modificación más. Nos volvemos a nuestra hoja, volvemos aquí a datos, le damos, teníamos 3420, le damos a actualizar todo. Ya se han cargado 11.361 filas y ya podemos trabajar con los datos de enero, febrero, marzo. Cuando tengamos los de abril simplemente tendremos que incorporarlos, ¿vale? Porque fijaros que en abril no nos aparecen, simplemente tenemos las cosas que habían previstas, junto con las vacaciones que cada uno puede haber solicitado. Bueno, aquí estamos con Vivancos, ¿vale? Las vacaciones esto lo ha cambiado, pero simplemente sería añadirle a la carpeta de fichajes los datos del mes correspondiente. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya dado ideas para generar nuevos reportes. Si queréis hacerme cualquier comentario, por supuesto, podéis hacerlo. Siempre es bueno para poder seguir mejorando. Y sin más, simplemente desearos que tengáis un buen día. Hasta pronto.